Aún se sentían los resultados de una de las crisis económicas más grandes de la historia de la Argentina, que fue en 2001. El país comenzaba la incursión en intentar contar historias más allá de una telenovela, con el inicio de Okupas o la película Pizza, Birra y Faso. La marginalidad comenzaba a llegar a la pantalla. La decadencia de los 90 era algo que los medios no se hablaba, o al menos ninguna serie lo manejaba como su temática principal. Fue hasta la llegada de los precursores ya mencionados que esta sociedad de clase baja con un lenguaje propio, con sus códigos y la delincuencia que la rodeaba, comenzaba a ser vista en la televisión. El mundo del audiovisual se expandió a cubrir esta realidad que muchos argentinos vivían y viven en su día a día. Mientras las telenovelas predominaron mucho tiempo como único medio de contar historias en la pantalla de televisión, por otro lado, había gente que quería aportar algo más desde una forma episódica. Tuvimos ideas originales como los simuladores, que tocaba la premisa de cómo un grupo de agentes intentaban solucionar los problemas de todo tipo de personas en su día a día. Por otro lado, de la mano de Tinelli y Sebastián Ortega, como creadores, comillas, nos traían Tumberos, la primera serie nacional que tocó la cárcel como una problemática, que intentó adentrarse en sus lares y mostrarle al televidente de aquel momento, aún más desinformado que hoy en día, la situación precaria y de cómo vivían allí dentro. Es evidente que, si traigo a colación esta serie, es porque estuve dedicándole una seguidilla de videos a la serie nueva que toca el tema carcelario, es decir, el marginal. Prácticamente podemos decir que Tumberos fue el precursor. Por así decirlo, sin esta serie, el marginal no existiría. Hay mucho usuario de YouTube que tacha al marginal de mierda a comparación de Tumberos. Entonces, en este video vamos a descubrir si aquellos usuarios tienen la verdad o realmente son unos nostálgicos que solo critican destructivamente el producto nuevo nacional sin fundamento. ¿El marginal es superior a sus antecesores? Bueno, todos sabemos que el primer capítulo del marginal comienza con crudeza y hostilidad. San Onofre es un lugar peligroso en cada esquina y todos son enemigos. En el primer capítulo de Tumberos vemos un panorama similar. Un abogado es encarcelado por lo que se supone un crimen que no cometió. Poco a poco se va adaptando al ambiente pese a que no se le cumplen sus privilegios. Conocemos a un loco que habita la cárcel como el jefe, el personaje de Willy, que en un rato vamos a tocar a fondo. Es curioso porque vemos un tono más oscuro con el primer capítulo de esta serie. Intenta hablarnos de la pedofilia y lo que le hacen a estos mismos en las cárceles. Son temas bastante delicados para tratarse en el inicio, pero sin embargo Tumberos se presenta con pelotas y nos habla del tema sin reparo. En un principio pueden resultar historias similares, tanto la del marginal como la de Tumberos, pero su máxima diferencia radica en lo motivacional, tanto como la construcción de personajes, y justamente los temas a tocar de cada serie. Tumberos carece de idolatrar a sus presos, los trata todo el tiempo como eso, gente que comete errores y algunos siguen en ese camino. Inclusive a los personajes que se ven más bruscos y toscos, los rebaja. Nos incita a decir que nadie es una divinidad por mucho que quiera parecerlo. Pero vamos a centrarnos más en las diferencias de personajes de una serie y otra. Por un lado, con Pastor teníamos a un tipo duro que entraba a la cárcel por un crimen que no cometió, pero que más que eso era para rescatar a la hija de un juez. Mientras que en Tumberos conocemos la trágica odisea de un abogado, Parodi, que al igual que en el marginal es acusado por un crimen que se supone de buenas a primeras que no cometió. Las historias se asemejan muchísimo. Ambos tienen un hijo como máxima motivación para salir de aquel infierno.
Entre otros pequeños detalles, las historias siguen siendo muy parecidas. Los personajes fueron hechos con mucho mimo y cada uno con su propio interés. No todos son buenos, pero al menos los que nos van a ir presentando en los 12 capítulos parecen estar hechos para que empaticemos con ellos. Pero acá es el primer problema de la serie. Todos los del pabellón de Willy son unos imbéciles. Inclusive el mismo Willy está enfermo, mal de la cabeza. Sin embargo, domina como si de él dependiera el lugar. Al pasar los capítulos, no creemos que él sea capaz de mantener la banda. Comienza a surgir lo inverosímil, pero sin embargo, él se sienta en el trono y no sabemos realmente por qué, porque no hace prácticamente nada más que molestar a los demás. A ver, que el mundo está lleno de gente imbécil. Vayan a ver los comentarios tóxicos y que insultan en mis videos anteriores y se van a dar cuenta. No hablo de las opiniones que me contradicen, me encanta que venga alguien con buena argumentación. Hablo de los imbéciles que insultan por insultar. Pero volviendo al tema, ¿por qué todos tienen que ser tan estúpidos? Se ve que el personaje más rescatable es el pollo de Ocupa, que parece tener cabeza, y así como la tiene, se la deja llenar por el personaje enfermo de Willy y acaba pegándole a la mujer. A ver, entiendo que en una situación de celos absoluto la mente te carcoma, pero esa chica está pasando droga por vos, te va a ver en todo momento y te dejas llenar la cabeza por un salame. Bueno, X, no hay ninguno que se salva, hay un loco que todo el día está afilando los cuchillos, hay un tipo que trata de escabullirse tratando de no ser el mulo y en general hay otro que cree que es prácticamente un sacerdote. Después todos los del otro pabellón, que nos van a presentar en la otra mitad de la serie, son un intento de revolucionarios socialistas que se la dan de intelectual, pero lo que hacen es un suicidio masivo, pero ya vamos a eso. Yo brindo por mi vieja, porque me perdone. ¿Y quién sos vos? ¿Quién es tu fantasma? Amigo chileno, loco. ¿Y quién es el chileno? ¿Y querés pelear? ¿Querés pelear? Te va a romper la pipa. El personaje de Willy, por sobre todo, podríamos considerarlo como uno de los primeros personajes bombásticos y explosivos. Es decir, muchos acreditan al Joker de Nolan como uno de los primeros en implementar estas características. Un personaje impredecible, capaz de hacer algo increíblemente cómico o algo repulsivo. Es decir, el patrón de Alex en La Naranja Mecánica o los protagonistas de Funny Games. Todo es un juego para esta clase de personajes y no tienen conciencia de las consecuencias de sus actos. Al menos es la primera vez que veo un personaje así, pero desde nuestros propios audiovisuales. No conoce sus límites y cuando pensás que el autor va a hacer una segunda marginal y le va a salvar las papas todo el tiempo porque es de lo más interesante que tiene la serie, bueno, al final recibe su merecido. Vos brindá por la chota. Acá ya te barango. Brindá por la chota. Brindá por la chota y te acabo a trompada. Bueno, brindo por la gran chota de Willy. Ahí está. Tomá. Lo vemos finalmente en un programa de televisión que es lo más entretenido que tiene la serie en sus últimos capítulos y ya está. Se cierra este personaje. No necesariamente tiene un cambio, lo pierde todo, pero el tipo sigue con su misma actitud casi agresiva y limitando los bordes de la cordura. Honestamente creo que fue lo mejor de esta serie, haciendo que el actor se devore al personaje y te lo creas. Marginados, salen más violentos, hay violencia. Eso no. Hay... Así no vamos. ¿Lo deja hablar al señor? ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas vos? Perdón. ¿Por qué hablas? Pará, no, ¿por qué? ¿Me vas a Deja hablar, pegar? señor ¿Me Tomás. vas a pegar? Siéntese, ¿Vas a por favor, llevar la a la guardia del seguridad? canal. Claro, lleva a la La guardia guardia. Entonces, si ya dije que lo mejor de la serie es este personaje, ¿qué es lo peor? Bueno, definitivamente lo peor de la serie son el guión en general y la dirección. Realmente cuando entré a esta serie, al haber escuchado tantas alabanzas, tanto reconocimiento, pensé que me iba a encontrar a un padre del marginal digno y derecho, siendo más serio y yéndose más por la rama del diálogo y el desarrollo de personaje, sabiendo jugar con el presupuesto, tal y como lo hacía Ocupas. Sin embargo, me encontré todo lo contrario. ¿De qué va Tumberos concretamente? Si les pongo tres opciones, ¿cuál creen ustedes que sería más interesante? A. La historia de un abogado que intenta redimirse de sus culpas. Es una historia de misterio y suspenso, donde veremos el descenso de este personaje a la locura por un crimen que no cometió. B.
la historia de un abogado de cómo se enfrenta al villano más sádico de toda la cárcel, pero con su inteligencia y picardía logran formar una amistad y juntos intentan conseguir la libertad. O C, una historia de crimen donde todo tiene que ver con un asesinato de un banda y cómo se va viendo que todo es por la brujería. Y hasta los personajes más poderosos como el presidente es un umbanda. Y al final hay una revolución socialista contada en 2 putos capítulos y detenida por el ejército. Y por si no quedó claro, es la C. Yo no entiendo qué se fumó el guionista, pero habíamos salido de una crisis. Quizás tu historia umbanda y revolución en la cárcel no se relacionen mucho y no dé el presupuesto. Digo, quizás deberías centrarte en un tema específico e intentar no cagarla y saber tus limitaciones de presupuesto. Digo, pero bueno, se nota a leguas que la serie está recortadísima, que muchas escenas quedaron fuera del panorama y que hay una precariedad absurda a la hora de grabar tomas. Realmente uno puede quejarse del marginal, yo lo hice, pero ver lo que hicieron en esta serie y compararla a ambas, se deja notar que aunque el nivel actual sea medio o normalito, aún así dejan un pedestal al marginal si la comparamos con esta. Y no es cuestión de tecnología, muchachos, es cuestión de sentido común, es cuestión de saber jugar con tus limitaciones, como lo dije antes. Ahí está Okupas, esa serie es precaria, pero su director lo sabe y pese a eso se centró en contar una historia de personajes. No se centró en acción estúpida y misterios baratos o fascinaciones personales. El protagonista comienza, como bien dije, como un tipo privilegiado, intentando buscar una salida de la cárcel por medios legales. Y acaba como un revolucionario estilo Rambo con un tatuaje de anarquía. Y hey, por más que suene un poquito ridículo, no es mala la idea. Es genial para un desarrollo de personaje. El problema es cómo haces eso, y la mejor idea de Tumberos es saltar mucho tiempo entre capítulo y capítulo, hasta el punto de que Parodi sigue siendo un hombre tranquilo y normal, pero de un capítulo para otro, ¡puf!, pasa un año y hay una revolución y el tipo ya es Rambo. Es la forma más barata de mostrar un cambio en un personaje, poner un año después o cosas así, no, para nada. No hay forma de que alguien se crea esto o se lo tome en serio. Desconectás con el espectador. Vengo acá para que me mientas. Quiero conectar con tu historia. Si me pones estos textos en medio, si me pones cosas que no tienen sentido y lo ejecutás mal, es lo que termina por decaer más y más en la serie. Pero bueno, todavía no terminé de hablar completamente de los secundarios. Vamos a dejarlo bien clarito. ¿Valen la pena? La verdad que ninguno. Todos tienen motivaciones y está bien. La serie arranca mostrándonos cómo son sus familias, quiénes son, pero al final no hay un diálogo que valga la pena con alguno de ellos. No los recordás. Al final es eso, son una banda de locos que ninguno tiene algo rescatable. Cuando pasa el segundo pabellón, ok, creemos que vamos a conocer personajes más interesantes. Hay algunos que están vestidos de una forma muy rara, como el intento de Elvis Presley, pero creemos que vamos a conocer a alguien realmente interesante cuando se presenta el seco. Pero nada, es vacío, carente de sentido y parece contradecirse a sí mismo. Es más, en un momento dice dejemos a Willy hacer lo que quieren y después ellos mismos lo terminan quemando, haciendo algo raro, metiendo droga en la bebida de los compañeros. Simplemente hay muchas cosas que no las explican del todo. Y podés leer todos los libros poéticos que quieras, pero seguís siendo un personaje pretencioso y carente de una personalidad verdaderamente profunda. Simplemente lo dejo de lado a hablar de los personajes que están fuera de la cárcel. Ninguno se salva, ninguno tan siquiera es digno de mención. Están poco trabajados y es una pérdida de tiempo tan siquiera intentar deducir sus objetivos sectarios. Es genial porque si se van a los comentarios de cada capítulo que están subidos en YouTube van a encontrar a mucha gente intentando descifrar o intentando interpretar qué pasó, o gente que dice que no entiende pero que igual le gusta. En sí quedan muchos cabos sueltos, no es que la serie sea compleja, simplemente no lo explican. Muchas escenas te terminan haciendo ruido porque no se explican, y el personaje del abogado es el claro ejemplo de cómo rellenar horas de una serie para acabar en nada. Un personaje
personaje secundario que no hace nada para acabar en nada. Y existe una simbología con respecto a un caballo. Ya dije la palabra pretencioso para el personaje de Seco, ¿no? Bueno, la vuelvo a usar. El caballo y su simbología barata es prácticamente el significado de pretencioso en su máxima expresión. Es increíble cuánto diálogo estúpido y carente de sentido que intenta ser profundo hay en esta serie. Por ejemplo, este personaje que todo el tiempo no para de repetirle al protagonista que está sucio. El caballo, por sobre todo, que algunos lo tomarán como la representación de la libertad, no hace más que salir y salir en constantes escenas para intentar cumplir las pajas mentales que se hace el guionista. Hace mucho que no veía una simbología de mierda en una historia. Casi me recordó a Halloween 2 de Rob Zombie, que también jugaba con una simbología similar, y adivinen qué, esa película terminó por tener una crítica pésima. Imagínense lo que hubieran destrozado esta serie si la hubiesen criticado críticos de bastante más renombre que muchos que hay acá. En general, los temas ni siquiera están bien tocados. Hablan de los Umbanda y los demonizan. No es que personalmente conozca mucho de la religión, pero estoy seguro que los efectos de voz que le pusieron a la sacerdotisa están de más. El tema de la revolución también es pobre. Se la da de poético y nos muestran incesto entre el reconocido actor de aquel momento Gastón Paul y el personaje de Seco. ¿Y a qué van estas escenas? ¿Acaso era un mensaje homofóbico que decía que todo aquel revolucionario es incestuoso y homosexual? Y no se equivoquen, no quiero ser el típico moralista zurdito, pero a veces simplemente no entiendo la serie. Igual si nos metemos más en el contexto, y creo que para analizarla correctamente deberíamos hacerlo, es que prácticamente toda la serie fue tratada como un producto. Ya sé, toda obra audiovisual y casi toda historia que prácticamente tenga el fin de una ganancia es un producto. El punto es que mucha gente, y me incluyo, intentamos contar historias más allá de la plata. O sea, lo primero es pensar en tu historia, después pensás cómo comerciarla. Se intenta crear y no hacer por hacer. Y te das cuenta que uno de los cabecillas fue el señor Marcelo Tinelli. ¿Y qué idea se le ocurrió a este hombre con la obra que había llamado la atención al público argentino? Recreó y volvió a juntar a los actores para hacer jodas a las chicas que invitaban a actuar de un falso Tumberos 2. Y sé que me estoy yendo por las ramas, pero voy a decir todo esto con un fin. Tumberos 2 no existe, solo se gastaron presupuesto y rehusaron al actor de Rolly para hacer jodas bastante fuera de tonos y políticamente incorrectas hoy en día hacia las mujeres, donde el manoseo y las bromas con una gracia inoperante de los dichosos días de Porcel se hacían presentes, irreproducibles en la televisión argentina. Y repito, no me la doy de moralista ni zurdito pañuelo verde, pero acá se deja notar el contraste de querer contar una historia y solo venderte algo como un producto. Todos estos sketches, todas estas jodas, todo el recrear escenarios simplemente para usarlo después y seguir sacando ganancias sin importarte la obra original o sin querer continuar la obra principal, es la muestra de que salió una mente tan poco creativa y tan poco cultural como la de Tinelli. Y no es que tenga algo en contra de este señor, simplemente cuando dicen que estos son los creadores de idea, en realidad me hace sonar a que son los que pusieron la plata, tanto él como Sebastián Ortega. Pero bueno, Tumberos fue un producto, con un guión barato que no se desarrolla bien, que no tiene constancia, no sabe mantener un ritmo ni centrarse, y tiene personajes innecesarios como la abogada, que no sabes qué pinta en toda la serie. Tiene escenas ridículas, y lo poco que parecía intentar mostrarte se acaba derrumbando a los pocos capítulos. Tiene una cantidad absurda de problemas técnicos, cámaras que se dejan ver en las peleas mal montadas, mal grabadas, planos giratorios innecesarios que rompen los ejes y muy mediocres, que a Caetano lo pueden tener en un altar, pero esta serie está direccionalmente hecha un bodrio. Es más, ni siquiera yéndome contra Caetano, voy a quejarme directamente del montaje, que si lo hice en El Marginal,
Miren, solo le voy a dejar una escenita de Tumberos para que vean que hay gente en el medio que no tiene y que no tenía ni puta idea de lo que hacía a la hora de agarrar y unir clips. Y cuéntenme si entienden algo de esta escena. ¿Terminaste? Sí, yo lo llevo. Bueno, y al final, ¿cuántos le dieron ahí en la cárcel? ¿Cuántos años? 24 años. Oh, lo van a matar ahí adentro, ¿no? La verdad que parecía un buen muchacho. El tipo trabajaba muy arriba. Manejaba mucha plata, mucha plata. Problemas de sonido, bueno, una barbaridad también, pero le dejo la escena más ridícula que vi, que es del primer capítulo. Quédate acá. Y así podríamos estar en un video casi infinito, pero no es la idea. Creo que quedó claro que aquel que va a los comentarios del Marginal a decir puto, Tumberos es lo mejor, el Marginal es una cagada, simplemente ignoren, no se gasten. Vemos que es una mente nostálgica, que seguramente no vio ninguna de las dos series, y el poco conocimiento que tiene sobre el mundo de las series o lo audiovisual en general se deja notar. Y esto me apena más a mí porque sé que esta serie tiene sus fans inexplicablemente, e inclusive muchos de ellos reconocen sus errores, pero me costó a mí personalmente muchísimo acabarla. Casi me dormí con los últimos 2 capítulos. Veía comentarios en los que mucha gente la abandonaba al capítulo 10 y me decía a mí mismo, ¿tan malo se pone? Y sí, se pone muy mala, especialmente los últimos 2 capítulos, que intenta recrear cosas como el motín de Sierra Chica, pero luego intenta imitar una producción de Hollywood y se pone muy paranoica con el tema de los Illuminati, lo mezcla con los Umbandas y hace unas cosas muy locas, muy porreras, poco verosímiles. Y si no quedó claro, no, Tumberos no es una buena serie. Por suerte, ahora me saqué la duda y en el futuro yo voy a ser una de las personas que te diga que no la recomiendo ni en pedo. Es un producto que si en su tiempo funcionó, hoy en día está por debajo de inclusive telenovelas que valen poco y nada. O sea, imagínense el nivel. Hace mucho no me encontraba con una serie tan mala. Me lamenta mucho que sea algo nacional, que sea algo acá propio. De verdad que esperaba mucho más de esta serie. Y no es que sea mi segunda obra nacional que veo. Ya he visto cosas de acá en la Argentina que me han gustado mucho y he visto cosas que no, que me parecen muy pedorras. Pero esta entra entre las más pedorras que vi. Lamento si a esto ofende a algún fan o algo, pero solamente es mi opinión y... si sos fan, espero realmente un buen contraargumento en los comentarios, que son bienvenidos. No es simplemente para que te enojes, pero es una opinión muy subjetiva de parte mía. Y que bueno, si puedes contraargumentarme de por qué estoy equivocado, todo bien. Así que eso, nos vemos en el próximo video. La verdad que saqué mucha bilis en este. Nos vemos.